Hola, buenas noches. ¿Cómo están, cuánticos? Soy Oscar Carrillo y esto es Genoma Cuántico con mi compañero. Luis Alberto, bienvenidos a Genoma Cuántico una vez más. Mi nombre es Luis Alberto y Oscar Carrillo. Estamos aquí con todo el gusto del mundo para llevarles información que solamente la va a encontrar aquí con nosotros. Y pues bienvenidos, Oscar. Sigamos con el señor Aleister Crowley. Gracias, Luis. Pues la verdad, un programa muy interesante el día de hoy. En otros programas ya hemos hecho mucha mención a este personaje, o mejor conocido como el Mago Negro. Y la verdad, pues yo creo que toda la gente nos ha estado escribiendo que pues quién es Aleister Crowley, que quieren saber un poco más de él. Entonces, hoy es un programa exclusivo de Aleister Crowley para que ustedes lo conozcan en toda la magnitud de la palabra. ¿Verdad, Luis? Así es, Aleister Crowley, un señor inglés que marcó toda una época, quizás no muy famoso porque esto que es del Deep, digamos, conocimiento oscuro, pues obviamente no circula bastante, como digamos, sino que es algo más o menos, digamos, underground, como se dice en los barrios bajos, Oscar. Claro, de hecho siempre ha sido un personaje de mucho misterio y que ha cautivado pues al público de todas las esferas. Entonces vamos a conocer un poquito más de él. Sí, bueno, él es Edward Alexander Crowley y pues nació el 12 de octubre de 1875 y pues murió el 1 de diciembre de 1947. O sea, 2 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Y por ahí también cabe mencionar que pues a Hitler pues le gustaba mucho esta onda del ocultismo y pues Aleister Crowley fue pues el padre de todo esto. Bueno, entonces pues cabe mencionar que su mamá ya desde pequeño lo apodaba como la bestia, ¿sí? Así es. Entonces él fue criado en un hogar muy conservador, muy cristiano, muy lleno de fe, hasta que muere su padre. Entonces, un tío de él pues le da otro tutor y pues el tutor pues sí, pues digamos que con él fue quien marcó la pauta de Crowley porque pues este tutor llevaba una vida como que de excesos y ese tipo de cosas, nada que ver a lo que había vivido él. Entonces fue como que algo que lo marcó para dar pie a toda la trayectoria que hizo dentro del ocultismo o magia negra. Y bueno, pues él fue un influyente ocultista, fue místico, alquimista, escritor, poeta, pintor y alpinista también. Y cabe mencionar que también fue ciclista. Además fue pues un mago ceremonial inglés que fundó la filosofía religiosa de Telema. Fue miembro de la organización esotérica Orden Hermética de la Aurora Dorada, de la que fue expulsado, ¿sí? Además de cofundador de la Astrum Argentum y finalmente líder de la Ordo Templi Orientis, abreviada OTO. Hoy en día es conocido por sus escritos sobre magia, especialmente por el libro de la ley, el libro de Telema, aunque también escribió profusamente sobre otros temas y géneros como ficción y poesía, ¿sí? Pues bueno, él fue un personaje multifacético, no solamente incursionó dentro del ocultismo, sino dentro de del misticismo, alquimia y pues incluso el deporte también. Bueno, y pues como lo comentábamos hace un momento, pues él nació en una familia que pertenecía al movimiento cristiano puritano de los hermanos de Plymouth, que residía en la localidad de Royal Leamington Spa, en Warwickshire. Su padre, Edward Crowley, poseía una gran fortuna gracias a su negocio de fabricación de cerveza, lo que le había permitido jubilarse antes del nacimiento de Aleister. Su madre, Emilia Bertha Bishop, proveniente de una familia de Devonshire, Somerset, tenía una relación conflictiva con Aleister. Tal vez por eso lo llamaba la bestia, yo creo. Sí. Se llamaba ya de niño The Beast.
o la bestia. Un apodo que luego llegó a celebrar él mismo, ya cuando pues incursionó en toda esta cuestión. Y bueno, pues a los 11 años muere el padre de Aleister Crowley, ¿sí? Y pues fue cuando viene todo este gran cambio para él. Y después de haber pasado por muchas escuelas privadas, ingresó en el Trinity College de Cambridge, donde por primera vez empezó a sentirse libre, lejos de su represiva familia, ¿sí? Entonces, pues bueno, él venía de una familia acaudalada y pues con buena educación, pues residió en el colegio de Cambridge. Y bueno, ahí en esa época empezó a escribir sus primeros ensayos, novelas y poemas eróticos. Su creciente escepticismo respecto al cristianismo y el gusto por la poesía, y además del montañismo, y fue como ahí también cambia su nombre como Alexander por su forma galesa a Aleister Crowley, ¿sí? Y bueno, después ingresó en el londinense templo de Isis Urania de la orden hermética del Alba Dorada, Hermetic Order of the Golden Dawn, y en 1897 pues es donde él empieza a escalar rápidamente los grados iniciáticos inferiores y se enfrentó con otros miembros de la misma, entre ellos William Butler Yeats y S.L. MacGregor Mathers. Y bueno, poco satisfecho, abandonó dicha orden y creó la organización ocultista Astrum Argentum, AA, la abreviación, llegando también a ser cabeza visible de la Ordo Templi Orientis, en que rige su ley de telema, que es haz tu voluntad. También fue miembro honorífico de otras sociedades secretas. Y bueno, como las que ya hemos mencionado en otros programas, él también fue por ahí, mucha gente estuvo pues como que cerca de él para poder aprender. Y bueno, se retiró a Escocia, cerca de la localidad de Foyers, donde compró una casa a orillas del famoso lago Ness, la llamada Boleskine House, que fue comprada después por Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, que en un momento vamos a mencionar algunos datos históricos. Y de acuerdo a la antigua costumbre escocesa de llamar Laird a un terrateniente, se hizo llamar Laird de Boleskine y Abertha. Crowley llamó iluminismo científico al sistema que desarrolló para la AA para divulgar sus enseñanzas. Él mismo publicó con la ayuda de varios colaboradores la serie de revistas llamadas El Equinoccio, o en inglés, The Equinox. El lema del iluminismo científico es el método de la ciencia. El objetivo de la religión en este lema, conforme aclara el mismo Aleister Crowley, si se interpreta correctamente, está expresado todo. Es uno de sus lemas. Llegó a ser un célebre ocultista conocido en los medios esotéricos como Baphomet, uno de los nombres mágicos que adoptó. Dos de sus obras más renombradas son Magic in Theory and Practice, en español es Magia en Teoría y Práctica, y el Liber Albel Legis, el libro de la ley. ¿Sí? Y bueno, pues pasando a otras curiosidades dentro de este personaje, es de que Crowley no era solamente un iniciado dentro de los temas esotéricos, era además, como se mencionó, novelista, poeta y ensayista. A lo largo de su vida escribió 80 libros y la mayoría referentes a la magia, cabala, esoterismo e incluso yoga. ¿Sí? En concreto, gran parte de ellos sobre su sistema Magic con K al final y a la filosofía o religión que él fundó, Telema, que un poquito más adelante Luis nos va a empezar a explicar un poquito de lo que fue el Telema. Gracias a las revelaciones del libro de la ley es donde Crowley empieza a explicar todo este tipo de cosas, pero Luis nos va a explicar en unos momentos.
Y bueno, tuvo una semejante cantidad de títulos y pues la verdad una persona con un nivel cultural sumamente pues vasto, no era nada más una persona que se había hecho de estar tratando de incursionar. Él profundizó en muchas líneas de estas artes. Y bueno, además fue un montañista, sí, y muy activo. O sea, él llegó a escalar el Himalaya. Y bueno, además era un excelente ajedrecista y practicaba la caza mayor como deporte, el ciclismo y el piraguismo. Y bueno, tenía otras actividades deportivas, pero esas en realidad son las más emblemáticas. Y bueno, otra peculiaridad que tenía Aleister Crowley es de que tenía una obsesión con tratar de descubrir quién era el asesino en serie Jack el Destripador, ¿sí? Y bueno, este ocultista, Aleister Crowley, creyó que quien se ocultaba abajo de ese macabro alias era nada más y nada menos que Robert Dunstan Stephenson, que era un charlatán que había sido amante de una de sus principiantes seguidoras, llamada Mabel Collins, y que además era socio de su principal colaboradora, la baronesa Victoria Kremers. Eso fue solo una suposición, jamás se tuvo algo concreto. Y dentro de otras curiosidades, aquí tenemos personas que a lo largo de todo esto lo han ido estudiando, grandes artistas, ¿sí? Entre ellos han sido, por ejemplo, el pintor Austin Osman Spar, que luego crearía a su vez el movimiento Saskia Cultus, el director de cine y escritor hollywoodense Kenneth Anger, como lo mencionamos hace unos momentos, Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin. Bueno, él compró la casa que está cerca del lago Ness y, e incluso se comenta que mucha de la filosofía de Aleister Crowley está plasmada dentro de los álbumes de Led Zeppelin y se cuenta el mito de que Jimmy Page hacía rituales en base a las enseñanzas de Aleister Crowley para que Led Zeppelin tuviera éxito. E incluso el mismo Page hacía que este misterio creciera más. Nunca hizo una declaración abierta, pero lo daba a entender de que él estaba incursionando a la vez que con la música. Entonces, pues eso llevó a más especulación. Además, Danny Carey, el baterista de The Tool, el escritor Paulo Coelho, yo sé que a muchos no les gusta, pero pues es la información y hay que aportarla. El cantautor brasileño Raúl Seixas, y lo interesante es de que grabó un tema como A Lei, la ley entre paréntesis, ¿sí? La ley del telema, por ahí va. Y bueno, también cabe mencionar que Ozzy Osbourne le dedica un tema que viene en su disco de Blizzard Boss, llamado Mr. Crowley, ¿sí? Y también David Bowie con el tema de Quicksand. En ese tema él sale inmerso con la vestimenta de Crowley, ¿sí? Marilyn Manson con otro tema que se llama Mystery Machine. Cabe mencionar que The Doors, en el álbum 13, en la parte trasera, aparece Jim Morrison y los demás miembros eh, aparecen posando con lo que viene a ser un busto de Aleister Crowley. Y bueno, el polifacético Bruce Dickinson, frontman de Iron Maiden, pues él nunca ha ocultado su curiosidad e interés por el mago. De hecho, en algunos temas se encuentran guiños hacia como lo son eh, Man of Sorrows, Moonchild, Revelations and The Alchemist. Además de escribir el guión para la película Chemical Wedding, homónimo del álbum de Dickinson,
Bueno, pues esta película trata del espíritu de Crowley, es reanimado y posee a otra persona. Y también, obviamente, pues fue una gran influencia para los Beatles y sobre todo John Lennon, que lo incluyeron junto a otras muchas celebridades en la portada de su álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y pues su vida y obra influyeron a personajes como lo fue Anton Sandor Lavey y un sinfín de ocultistas y satanistas. Para quien no sepa quién fue Anton Sandor Lavey, pues es el creador pues, de la Biblia Negra en sí, quien consolidó el satanismo como una religión ahora en el siglo XX. ¿Sí? Pues Luis, cuéntanos por favor. Qué bonito reto el poder eh, hablar de Aleister Crowley. Es un reto porque para entrar a la esencia, a las entrañas de este tema, es necesario recoger un poquito de los conceptos del por qué esta persona es importante. Esta Claro, persona, perdón que te interrumpa, pero antes de que continúes, porque sé que mucha gente nos está viendo y tenemos que hacer la investigación lo más precisa, se me pasaba un dato de una banda alemana llamada It Guy. Ellos en su tema Out of Control también mencionan a Aleister Crowley. Disculpa. así es, todo un ícono, Aleister Crowley. Aleister significa Alejandro, este, y bueno, Crowley también debe de ser un apellido, un seudónimo que él usó. Realmente las fuentes de su información de repente también se pierden porque su árbol genealógico no está tan claro. Pero bueno, para entrar de lleno a este tema y el por qué Aleister Crowley es una persona tan importante en esto del esoterismo y del ocultismo y de lo que mucha gente llama satanismo, es el hacer notar que estos temas definen el mundo, Oscar. Estos temas, amigos que están ahí en casita, estos temas, aunque usted no los vea todos los días, vive con ellos porque forman parte, como bien decía Oscar, incluso de la política y de las guerras que han pasado en el mundo. Y la mayor parte de la gente que está en el poder en todos los países del mundo finalmente pues tienen estas inclinaciones esotéricas. Entonces, debemos de comprender dos, tres conceptos antes de abordar el por qué el señor Crowley es un icono tan importante en el mundo. Lo primero que tenemos que entender es que Aleister Crowley era un iniciado. ¿Y qué es un iniciado? Bien, permítame decirle entonces que la mayor parte de la gente en el mundo realmente vive por vivir, como si fuéramos animalitos, no entiende la esencia de la vida, ni el mensaje de la vida, ni la misión de vida que tenemos. Y hay gente que en estos misterios de la vida es que encuentra su razón de vivir. Cuando el ser humano descubre esos misterios y se adentra a descubrirlos, cosa que no es tan fácil, eh, ahí es cuando una persona se autoinicia. Para esta iniciación, para encontrar la razón de estos misterios de la vida, es que hay muchos, ¿cómo podemos decir? Grupos de personas que se agrupan en logias, en sectas y en un montón de modos de iniciación, ¿no? Básicamente los más conocidos, pues vamos a hablar de los Rosacruces, de los masones, de todo este tipo de asociaciones, de sectas, que se dedican precisamente a este desarrollo espiritual, vamos a decirlo de esa forma. Ahorita vamos a dividir los conceptos. Y pues bueno, el más grande de todo esto en este camino de la mano izquierda, que te explico qué es la mano izquierda, puede ser precisamente Sir Aleister Crowley. Él es, digamos, ¿cómo podemos decir? El Messi del ocultismo, Oscar, para que la gente bueno, que no está muy metida en esta onda, entienda quién es Aleister Crowley. Cuando los ocultistas, satanistas lo ven, pues hasta es como si equivale a persignarse, ¿no? Porque lo ven y es el máster, Claro, la ley, la ley. o sea, porque él desarrolló esta parte. Bien, antes de él hubo gente como Madame Blavatsky, como Eliphas Leví. Eliphas Leví tiene
su libro que se llama Dogma y Ritual, en el cual menciona que la magia, de la cual es partícipe también Aleister Crowley, tiene su método de la magia que se llama telema, eh, confiesa, Eliphas Levi confiesa que hay dos caminos para la magia, que es el camino de la mano derecha y el camino de la mano izquierda. En el camino de la mano derecha es el hacer las cosas de buena voluntad y, bueno, supuestamente por el bien de la humanidad, por el bien de las personas, para aliviar, para ayudar, para generar. Por la otra parte, en la mano izquierda no les importa dañar personas. Ellos experimentan todo, el todo, la maldad, la dualidad, el todo. Ellos son los magos negros, entonces, así se les denomina. Por eso es que, bueno, mucha gente argumenta que no fue satanista, sin embargo, así se catalogan a los magos de la mano izquierda, Oscar, amigos que están ahí en casita. Los magos de la mano izquierda son quienes se atreven a hacer este tipo de retos, de lastimar personas, de matar personas, de hacer sacrificios, de hacer cosas así, aunque ellos tienden a disfrazar esta parte, ¿no? Como que no es verdad, simple y sencillamente disentimos del cristianismo y no estamos de acuerdo con la ortodoxia de la religión oficial y nosotros probamos las orgías, los ritos, mucho dinero, cosas así, ¿no? Entonces ellos experimentan esta parte, ¿no? Y como que asumen esa esencia. Y de esa palabra esencia, amigos, es que se deriva lo que es el esoterismo. El esoterismo es la esencia fundamental de todas las cosas. Cualquier cosa que tú veas, por ejemplo, una silla, si le ves de un modo literal, es un montón de madera organizada, pero pues el alma de una silla es el servir para que la gente se tenga un descanso, ¿no? Ese sería el sentido esotérico de una silla, ¿no? Es lo abstracto, lo fundamental, lo esencial de la vida. Y por eso es que el señor Aleister Crowley, siendo un mago negro, creó su propio método. Una cosa importante, Oscar, es que, bueno, este señor se paseó por todo el mundo, ¿eh? Heredó una gran fortuna, estuvo en Inglaterra en varias sectas, estuvo, por ejemplo, déjame te digo dónde, estuvo con François Rabelais, quien usó por primera vez la palabra telema. Estábamos platicando con una chica rusa que se llama Tatiana Vasilescu, que bueno, que quizás este nombre de telema provenga de los Ptolomeos, del Ptolomeo, incluso Fray Bartolomé. Entonces que esta ruta iniciática no viene a ser tan nueva, ¿no? Realmente lo que le vino a dar Aleister Crowley con su libro, con esta revelación que ahorita vamos a abordar ese tema, Oscar, fue nada más refrescar una vez más todo este concepto iniciático de la mano izquierda. Sí, bueno, perdón, ya ves, de hecho también se platica que una de las guías que tuvo para poder desarrollar estas cuestiones fue cuando se encontraba en el Cairo y su esposa, la que era en ese entonces, le comentaba que había soñado a un ser que le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Entonces, se supone que esta persona jamás había tenido ningún contacto esotérico, ocultismo, mágico de ningún tipo. Entonces, Aleister Crowley la lleva al Museo de Antropología Nacional de Egipto para saber si en realidad era cierto. Entonces, lo fascinante y lo increíble fue que ella empezó a tocar ciertos puntos de una tablilla egipcia que estaba ahí. Entonces, todo concordaba a que estaban haciendo referencia al dios Horus, y de ahí partió todo. Es correcto. Y es por eso que él en sus indumentarias usa muchas veces ropa egipcia con caracteres egipcios. Y sí, pues básicamente este señor es un iniciado. Redundando un poquito en esto de la iniciación, recordemos que una de las leyes universales es, por ejemplo, la ley de correspondencia, del cómo es arriba es abajo, como es afuera es adentro, y que bueno, eh, realmente no son contrarios el arriba y el abajo, sino que son complementarios. Para que exista uno, tiene que existir el otro en este mundo de la dualidad.
Y sobre este concepto, bien, finalmente cuando tú vas por los caminos de esta iniciación, imagínate que es un anillo, entonces todo nada más lo que depende y lo que varía son los grados, es porque tú tienes frío y calor, finalmente vas a estar tan, por ejemplo, vas al frío, va a estar tan frío que te va a quemar, ¿no? Y el fuego simple y sencillamente va cumpliendo esa escala de calor. Todo es un círculo finalmente, Oscar, amigos. Y estos misterios de la vida son los que esta gente iniciática es como verdaderamente la persona estrena el alma, Oscar, porque incluso ni con la religión, porque la religión es asumida como una tradición nada más. Entonces, eh, estas personas iniciáticas, te decía, forman logias y este señor Aleister Crowley se juntó con François Rabelais y se juntaban este grupo de filósofos para hacer sus postulados mágicos del dominio de estas energías que nosotros, a las cuales somos ajenos y alejados intencionalmente, Oscar, amigos, porque, bueno, mucho del poder depende de eso, ¿no? Los gobiernos dependen mucho de este manejo de las energías. Eh, Mucha gente no cree en la magia es un hecho, y estas personas se juntaban en bares, en casinos, en tugurios, y hacían sus orgías y hacían sus bacanales, pero aparte también filosofaban, Oscar. Y uno de los grandes, digamos, clubs se llamaba el Club del Fuego Infernal, Oscar, con François Vela, donde empezó Aleister Crowley a tener ese roce iniciático con filósofos de su época. Pasa el tiempo y fíjate, un dato fundamental que no quisiera brincar, amigos, es que la mayor parte de la gente iniciada tiene como visita fundamental, entre otros lugares sagrados, como el Muro de los Lamentos, como la Meca, pero también México, amigos. Amigos, en México vino la misma Blavatsky y el señor Aleister Crowley obtuvo su graduación como masón grado 33 en México. Es un dato que mucha gente no conoce, pero Aleister Crowley escaló el Popocatépetl, por ejemplo, estuvo en Puebla, estuvo en Veracruz, seguramente buscando chamanes, porque en México la chamanería es algo que también está muy underground, pero es una gente que tiene un conocimiento sagrado milenario, Oscar. Por ejemplo, mi teoría es, mucha gente no sabe que la Meca, que está en Arabia, eh, en la ciudad de Medina, está en el mismo paralelo que Tabasco, y en Tabasco está la cultura olmeca. Justamente en Tabasco, Oscar, cayó en esa región, en lo que es Yucatán y Tabasco, cayó un meteorito, Oscar, y probablemente en ese momento esa Old Meca, de la cultura Olmeca, pues feneció, ¿no? O dejó de existir y quedaron nada más las ruinas y a lo mejor pues hay Claro, una perdón. teoría. Como lo comentas, Ol, Meca, la vieja Meca y luego la otra Meca, ¿no? Para la Sí, gente que nos está sintonizando, Blavatsky hizo una serie de libros donde pues, viajó por todo el mundo, estuvo en el Antiguo Egipto también, bueno, en las ruinas del Antiguo Egipto, y bueno, creo que fue hasta Irán, Irak y toda esa serie de lugares. México es como Egipto, así de así verdad. es. O sea, Sí, incluso aquí pues tenemos varias culturas, mayas, olmecas, perdón, aztecas y bueno, infinidad, pero lo que se conoce de los mayas, porque es dentro de las culturas más enigmáticas que tenemos y grandiosas, es la punta del iceberg. De los egipcios hay más vestigios, pero por eso es una de las razones principales en las cuales México también es considerada una meca. es correcto, Oscar. Entonces, pues bueno, ese factor es fundamental para conocer y para investigar. Es una beta bastante buena como para seguir este dato de la Olmeca. Meca, amigos, de ahí se deriva la palabra maker, porque la meca probablemente sea la que genera toda esta realidad por medio de la frecuencia phi, que es otro tema. Pero bueno,
toda esta sabiduría es la que van adquiriendo los iniciados de esta talla de Madame Blavatsky, de Aleister Crowley, de Besani, de Manly P. Hall. Hay un montón de gente que, bueno, realmente yo les puedo decir una cosa, perdón por ser tan agresivo con este comentario, pero realmente la gente no empieza a existir realmente en este mundo hasta que no se da cuenta que hay una sabiduría oculta y que pues bueno, además es gratuita, pero la gente está dormida y no atiende a todas estas cosas. Pero bueno, un dato fundamental para saber la importancia de este conocimiento es que absolutamente todos los artistas, llámeles músicos, como bien decía Oscar, pintores, escultores, eh, incluso, perdónenme, hasta los cantantes, futbolistas, o sea, por ejemplo, Dalí, el gran pintor, era un iniciado. Todas las obras que ellos hacen y son reconocidas es porque la gente que está iniciada reconoce el mensaje que está plasmando en su obra. Igualmente, por ejemplo, en los jardines de Edward James, estamos hablando de simbología que nada más los iniciados saben. Y esta simbología iniciática son precisamente las reglas del manejo de las energías y los simbolismos de la vida. Bueno, por ejemplo, en este caso, en este manejo, se vuelven masters. Tan así que, por ejemplo, se dice que la familia de Aleister Crowley, sus descendientes son actualmente los que gobiernan el mundo. Eh, Igualmente sus ascendientes, seguramente, si llegamos hasta Ptolomeo, que seguramente hay alguna liga por ahí, han sido y serán los que ocultan o resguardan esta sabiduría, ¿verdad? Este es un punto particular que todos los artistas y la gente importante en este mundo fundamentalmente debe de ser un iniciado, un conocedor de las reglas de este mundo y eso es lo que era Aleister Crowley. Es por eso que los Beatles en su disco de Sargento Pimienta lo establecen como una gran autoridad espiritual a Aleister Crowley. Bueno, yo quería poner este marco, amigos, Oscar, porque es fundamental para entender la importancia de Aleister Crowley. Estamos hablando que son los pensadores más grandes del concepto iniciático, de la sabiduría oculta, del esoterismo, del conocimiento oculto y esencial de la vida. Entonces, básico este paso para poder pasar a platicarles un poquito de lo que él hizo, ¿no? Del por qué fue tan importante. Este amigo que está atrás eh, se llama I Was, o mejor conocido como Lam. Lam. Este marcianito que está aquí atrás de mí. Bien, si usted lee Lam al revés, va a decir mal. Entonces ya lo hemos visto, Oscar, en algunos otros programas. Pero bueno, este amigo, que podía ser quizás alegóricamente el alter ego de Aleister Crowley, pudiera ser su yo esencial o una proyección, como en su momento la tuvo San Juan o la tuvo Moisés. Ellos también argumentaron que su Dios bajó y les dictó, por ejemplo, en el caso de San Juan, el Apocalipsis, ¿no? O a Moisés la ley y las tablas de las 10 leyes, ¿no? De este tamaño es el postulado de Aleister Crowley. Lam le dictó a Aleister Crowley en una parte de su vida, en su, vamos a decir, su cúspide, después de que él ya fue nombrado grado 33 y era ya reconocido por varios pensadores. Él le dictó una filosofía o una ley, digamos, que se llama telema. Telema es haz tu voluntad y esa será la ley. Y mucha gente dice que haz tu voluntad es y significa literalmente haz lo que quieras. Sin embargo, tenemos que hacer una breve pausa para entender que hacer lo que quieras no es lo mismo a hacer tu voluntad, porque para que tengas una voluntad tienes que tener cierta sabiduría. Entonces, obviamente no es lo mismo una persona que vive el día a día de esta forma, pues despreocupada y
sin tener un sentido de la vida que una persona que está totalmente ilustrada en estos misterios esotéricos, que son lo fundamental de la vida. Es decir, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Existe el espíritu? ¿Hay reencarnación? Estas preguntas, estos señores las tienen respondidas, Oscar. Y en eso es que radica el poder de la magia que ellos manejan, aunque la gente no lo tenga bien asumido. Claro. Otra de las cosas que, bueno, son muy interesantes y además curiosas es que después de haber hecho muchos intentos en base a rituales, con sus orgías, porque, bueno, fue un personaje que le entró a todo, incluso a drogas, se divorció, se hizo bisexual, o sea, dio y le daban. ¿Con qué objeto? Para tener una mayor vibración en sus ritos, y de esa manera poder establecer el contacto con este ser Lam. Hay quienes dicen que en realidad este ser tiene mucha similitud con los alienígenas grises, y hay quienes cuentan que no es una entidad de otro plano, sino que es uno de los extraterrestres grises, hallando la similitud con los que se estrellaron en Roswell. Pero es uno de los otros datos que se tiene. Adelante, Luis. Gracias. Así, ya hablamos en un programa anterior de que probablemente demonios y aliens sean lo mismo. Entonces, nada más un poquito de aceptar esa mezcla de conceptos y muchas cosas van casando, Oscar. Bueno, este señor Lam le dicta a Telema y es como una revelación de una ley que se sintetiza en eso, pero bueno, obviamente Aleister Crowley es un conocedor de la cábala y en la cábala se van entendiendo esos niveles de conciencia, obviamente para tener esa comunicación con seres abstractos como este señor que está acá atrás, hay que tener cierto grado de conciencia para entender el marco referencial de lo que te están hablando entonces estos seres o estas entidades, ¿no? Bueno, la telema da para todo un programa también, grandísimo Oscar, pero bueno, es un conjunto de poemas incluso que están propuestos herméticamente y platicarlos sería complicado, pero básicamente están fundamentados en ese aumento de la conciencia y de ser merecedores de pasar del nivel de, vamos a decirlo de esta forma, del reino, que es el Malkut, que es donde vivimos, es agua, viento, tierra y fuego, es este estado físico material donde nosotros estamos en este ambiente denso de materia, básicamente materia con una conciencia muy limitada. Entre vas subiendo tu conciencia, te vas haciendo más etéreo, ¿sí? Y vas subiendo por esos escalafones de la cábala, que son grados de conciencia. Y esa cábala tiene dos caminos, el camino de la mano derecha, el camino de la mano izquierda, y obviamente ellos se toman la libertad de experimentar por los dos caminos, de seguir ese camino de ascensión, como hablábamos del círculo, ¿no? Se atreven a hacer esas cosas, incluso a pesar de que, pues bueno, al final de su vida, eso creo que no lo dijimos, Oscar, pero Aleister Crowley, después de haber heredado una fortuna considerable con la cual le dio la vuelta al mundo, él terminó pobre y enfermo, Oscar, y loco prácticamente, señor. Este, Y, bueno, yo creo que el loco ya estaba desde hace mucho, ¿no? Pero yo es creo uno de los riesgos del camino iniciático. Alguna vez un amigo me comentó, me dijo, ten cuidado porque ese es un laberinto y te puedes perder. Entonces, sí, ese camino iniciático esotérico tiene sus riesgos y seguramente a lo mejor fue el precio que tuvo que pagar al final de su vida Aleister Crowley, pero estamos hablando de un tipo que viajó por el mundo, que escaló montañas, que tuvo sexo, que tuvo orgías, que tuvo bacanales y que experimentó esa parte materialista por la cual no sé si al final sería bueno que él estuviera vivo para preguntarle. Es una de las grandes personas que a mí me gustaría, Oscar. Ya ves que ponen esos memes de que te dicen, ¿con quién te gustaría hablar si estuviera vivo?
¿no? Seguramente este sería una persona que valdría mucho la pena hablar si su vida para él valió la pena, ¿no? Fíjate, por ejemplo, eh, Carl Jung manejaba el tarot también, es uno de los grandes también que la gente no conoce mucho, pero al igual que Aleister Crowley, se basaba en esos arquetipos. Mira, en este árbol de la cábala, vamos a poner aquí las imágenes, este, tiene en cada sefirot una carta del tarot, y esas cartas del tarot, Oscar, son arquetipos, en donde, por ejemplo, uno es el rey, otro es la papisa, otro es el mago, otro es el colgado. Y finalmente, cuando tú vas recorriendo ese camino iniciático, Oscar, en algún momento tú te conviertes en ese mago, en ese rey, en ese colgado, en ese loco, en la papisa, ¿no? Hablamos de por qué no hacer una religión, por ejemplo, ¿no? Pero se vale, ¿no? O sea, llega un punto en el que, bueno, tú te encaminas en este camino iniciático y te puedes volver un Crowley, ¿por qué no? ¿Sí? Un Carlos Castañeda, un referencial de este camino esotérico, ¿sí? La gente más importante de este mundo sabe de estas personas, Oscar. Todos los grandes pintores, los presidentes, tienen que ser iniciados a fuerza, tienen que formarte de una logia iniciática y pues bueno, aparentemente van llevando cada quien sus pautas por diferentes caminos, pero sin duda que al final del día todos vamos a llegar quizás al mismo punto, ojalá que fuera todos llegamos al Keter y a esa iluminación de toda la gente. Bueno, de alguna manera es algo que no sabemos si se esté promoviendo o si se esté ocultando de la gente, porque una cosa sí les digo, en todas las películas que ustedes ven en el cine, está llena de conceptos iniciáticos que la gente no sabe ver. Pero sin duda que hoy me doy cuenta que tratan de infundir una semilla en el alma de las personas para que ese espíritu iniciático florezca. Este amigo le dicta esa ley a Aleister Crowley, que él sigue al pie de la letra, que es haz tu voluntad, ¿sí? El, la voluntad sobre del amor, y el amor es la ley, ¿no? Bueno, el amor también es algo bastante eh, difícil de explicar. Por ejemplo, amor significa a, que es sin, ¿sí? Por ejemplo, amorfo es sin forma, amor es sin muerte, amor es sin muerte, ¿ok? Entonces, muy diferente al concepto de amor que la gente tiene. Conceptos iniciáticos siempre. Por eso es bonito entender lo que son las palabras. Y este es el tipo de conocimiento que estos personajes nos brindan. Una cosa que quiero comentar es que cuando él le dicta el telema y la publica por primera vez Aleister Crowley, empieza la Primera Guerra Mundial, Oscar, amigos. ¿Y qué crees, Oscar? Que cuando la segunda vez que Aleister Crowley publica la segunda edición del telema, sucede la Segunda Guerra Mundial. O sea, inmediatamente después de que se publican estas ediciones, pasan las terceras guerras mundiales. Ojalá que no la publiquen otra vez, porque pero bueno, la telema está en internet, la puede usted encontrar fácilmente. Lo difícil es entender este tipo de significados, ¿no? Porque como ve acá de este otro lado, manejan lenguajes muy diferentes, alfabetos diferentes, eh, que bueno, son simbolismos, son arquetipos, y eso es esencialmente lo que a este tipo de personajes hablan y nos hablan a través del tiempo. Oscar, ¿cómo ves? Fíjate que es muy interesante. Dentro de todas estas cuestiones, te vas dando cuenta que todos pasaron por el Ars Goetia, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos un programa que se llama Las clavículas del rey Salomón. Entonces, para que lo vean, porque ahí es donde hacemos referencia a los sellos del rey Salomón y que son quien los siguen usando hoy en día también a través de todas. Adelante, Luis. Así es, Oscar. Bueno, ¿qué te puedo decir? Un gurú, un poeta y muy poco conocido
Y eso es quizás lo que a la humanidad le haga mucha falta, Oscar, para poder entender ese tipo de personajes. ¿Por qué Aleister Crowley aparece en una portada de The Beatles? ¿O por qué este, tanta gente importante hace referencia a Aleister Crowley? Entonces, amigos, aquí tenemos un Claro. personaje importantísimo de la historia que no tiene ese lugar de fama que como por ejemplo puede tener William Shakespeare, ¿no? Pero estamos hablando de un personaje pues súper trascendental, Oscar, Claro, que marcó era. así. Pues esperemos les haya gustado nuestro programa el día de hoy. Soy Oscar Carrillo, mi compañero. Luis Alberto, y los esperamos, denle like, por favor, y compartan con sus amigos. Todos los programas están en Chispa TV y los tenemos también en YouTube, Oscar. Claro que sí, sigan nuestro canal de YouTube, por favor, y como dice mi amigo Luis, no se les olvide darle like y compartir, seguirnos en Chispa TV y seguirnos en Facebook. Esto fue Genoma Cuántico. Nos vemos.